Bueno, seguimos con el apunte. Seguimos con el apunte. Seguimos con el apunte sistema de representación, pero vamos a pasar, porque fíjese que todo lo que aplicó Emiliano está en el apunte, hasta las cuentas matemáticas. Vamos a empezar a quedar a ver toda esa parte que es cómo se empieza a representar, y todo lo que nos explicó Emiliano lo podemos aprovechar para trabajar con el sistema de computadora. Primero que nada vamos a trabajar con un par de definiciones. Así como planteaba Emi hace un rato atrás, el tema de que lo que reconoce la computadora es ceros y unos, abierto o no abierto, energía o no energía, positivo o negativo, usamos el sistema binario para definir esos estados. Y esos estados es lo que nos permite trabajar a nosotros. Entonces nosotros vamos a definir, ¿está bien? Por ejemplo, la palabra bit como la menor unidad a poder medir, o un 0 o un 1. ¿Bien? Pero con un 0 y un 1 se no puede hacer muchas cosas, tengo que empezar a trabajar con combinaciones de esos ceros y unos. Entonces, nosotros podemos empezar a definir que la menor cantidad de información es un byte. Un byte equivale a 8 bits, una combinación de 8 ceros y unos, los cuales nos va a permitir a nosotros poder trabajar y poder representar muchas más cuestiones. En este sentido, cuando trabajamos en este esquema, cuando empezamos a definir estas cuestiones, empezamos a analizar algunas cuestiones matemáticas, más que nada del análisis combinatorio, y podemos empezar a pensar en qué cosas podemos representar y en qué unidades podemos trabajar. Con esta cantidad de bits, con 8 bits, que es la menor cantidad de información, podemos representar símbolos, que pueden ser caracteres o pueden ser números. Es más, los números, del 0 al 9, también son símbolos. A mí no se me ocurriría pensar en operaciones matemáticas con letras, pero sí con operaciones matemáticas con números. Pero también podría pensar en nombres propios, por ejemplo, que tengan caracteres, y nombres que tengan números. Pero con esos números, que son símbolos que trabajan con un nombre, no se me ocurría hacer operaciones. Entonces, informática, la computadora va a distinguir entre un 0 y un 1, perdón, entre números y caracteres, y lo va a trabajar siempre en sistema binario. Entonces nosotros tenemos que aprender a representar primero caracteres, después los números, y los números vamos a poder dividir en dos grandes grupos, enteros y reales. En el apunte está bastante bien explicado, fíjense las capacidades que se pueden llegar a medir. No voy a profundizar en esto porque está bastante bien explicado en el material. Y miren la cantidad de información que necesita para representar ese tipo de características. Si avanzamos un poquito más, acá tenemos la escala de mediciones en las cuales trabaja una computadora. La cantidad de información, así como nosotros medimos distancia y usamos el kilómetro o capacidad, acá medimos en informática cantidad de información. Y esta es la equivalencia. Esto no hay que saber la memoria, pero se aprende rápidamente. Entonces vamos a ver cómo hacemos para representar, un carácter. En primer lugar definimos que un byte son 8 bits. Y también definimos que un byte equivale a un carácter. Yo un carácter lo voy a poder representar con 8 bits, con 8 ceros y unos. Lo cual me permite a mí trabajar de qué manera. Si yo hago un análisis combinatorio y digo, tengo 8 bits y tengo únicamente la base de dos símbolos, yo puedo representar hasta 256 caracteres, 256 símbolos. Y esta simbología que se va creando y que se va unificando a nivel mundial, nos genera lo que se llama la tabla de código ASCII. La tabla de código ASCII es una convención internacional que nos permite a nosotros poder generar y asignar distintos tipos de números a símbolos. Y de este esquema se aprovecha la computadora
para poder representar ciertos caracteres. Cuando nosotros apretamos una tecla del teclado, la tecla emite una información, esa información es un número, la computadora busca en el sistema de código ASCII cuál es ese número, y ese número es convertido a binario. Ese número binario, después del proceso, la instrucción que tenga que hacer, y por ejemplo lo mostraría en pantalla a la letra que está trabajando. Pero este proceso es lo que hace cómo se representa internamente un carácter. Primero que nada, tomamos la letra, buscamos en nuestra tabla de código ASCII ese número, y ese número que nos devuelve la tabla es el número que se representa en el código ASCII. ¿Me escucha mal? A ver ahí, ¿mejora? Sí, se te escuchaba un poco enlatado. A ver ahora. A ver ahí, ¿se escucha mejor? No tengo... Sí, ahí un poco mejor, profe. Estaba lejos, estaba lejos. Bien. Profe, una pregunta. ¿Viste que abajo dice Microsoft Windows no admite estos caracteres? ¿Cuáles serían? Acá, Y eso, ¿cuáles serían los caracteres que no admite? el asterisco, ¿El asterisco? Ah, el 8, el 9. está marcado con un asterisco. Pero igualmente esta tabla es de 128, ni siquiera de 256. Son detalles del apunte, no hace la esencia de lo que vamos viendo hoy y lo que vamos a trabajar hoy. ¿Está bien? A ver, permítanme un segundo. Hola, hola. No era ese. No era eso, tenía que cambiar. Ya, Ahí se escucha mejor. Sí, ahí 10 puntos. Estaba mal configurado el micrófono, discúlpenme, no me di cuenta. Bien. Entonces, definíamos que un carácter, esta también parte de la edición, Nemi. Esta tabla de código de viaje es una convención internacional en la cual se definen que a ciertos caracteres se le asignan un valor numérico. Ese valor numérico se trabaja en binario para que la máquina pueda interpretarlo. Pero esta tabla de código ASCII generalmente está diseñada para lo que es Estados Unidos, o el lenguaje inglés, y el lenguaje inglés hay muchos caracteres en los cuales nosotros no lo tenemos, no tienen el carácter, por ejemplo, la ñ o las letras acentuadas. Si ustedes se fijan y díganme dónde empieza el abecedario, en esta tabla que tiene el apunte. 65. ¿En dónde? 65. En el 75. 65. 65, muy bien. Pero ahí empieza el abecedario, ¿cuál? El abecedario en mayúsculas. Y esta es otra cosa que tenemos que tener en cuenta cuando trabajamos con caracteres. Las computadoras diferencian entre mayúsculas y minúsculas. No es lo mismo la A mayúscula, que fíjense que es el valor 65, y la A minúscula, que es el valor 97. Y tampoco es la A acentuada. ¿Está bien? Entonces ahí tenemos que tener muy en cuenta los símbolos que estamos usando, que acá sí tenemos mucha más variedad. Sí, tipo, empieza en el 65, en mayúscula, en el 79 corta, y después en el 80 vuelve a arrancar. En el 97. En el 80, sigue P, Q, En el R. 80. Bueno. Igualmente, insisto, esta tabla tiene, está cortada. La tabla de códigos que tiene el libro está mucho mejor que esta. Y no vamos a hacer el chiste de siempre que se lo tienen que saber de memoria, pero lo podría. Entonces, ¿cómo hacemos para convertir un carácter a código ASCII? ¿Cómo hacemos para convertir esto de pasar un carácter a un código ASCII? Primero voy a tomar un carácter, por ejemplo la letra A, voy a buscar el valor numérico de la tabla de código ASCII, ¿bien? Y ese valor
lo voy a pasar al sistema binario. Una vez que tengo ese valor en el sistema binario, yo tengo el espacio que yo asigné para un carácter, acuérdense que es 8 bits. Ese 8 bits se llama contenedor. Un contenedor es el espacio asignado en la memoria, asignado en informática, para representar, en este caso, un carácter. En el caso de que yo tenga un número, el número que yo asigne, el número que yo calculé en sistema decimal y lo pasé a binario, no contenga todos los números, voy a completar el contenedor con ceros a la izquierda. ¿Por qué cero a la izquierda? Porque no molestan y no alteran el valor que tiene el número en ese caso. Fíjense el ejemplo que tienen abajo. ¿Está bien? La letra C es el número 67, fíjense que es la C mayúscula, calculan el binario y después completan, y se completa con un cero a la izquierda, ¿no? Completan con un cero a la izquierda, que es este cerito que agrega acá. Ese es el pasaje de B. Vamos a ver un ejemplo, que lo tomamos en un parcial, por eso lo tengo. Vamos a pasar al final, justo que me quedó al final de la... ¿No? Vamos a ver cómo se representa la palabra info. Acá no tengo un único carácter. ¿Cuántos caracteres tengo? 4. ¿Cómo? 4. 4 caracteres. Y fíjense que yo no hago ninguna aclaración respecto al contenedor. Cuando no se hace ninguna aclaración, los caracteres se representan en un solo byte, en 8 bits. ¿Está bien? ¿Y cuáles son los pasos que tengo que hacer para poder calcular, para poder saber la representación que hace la computadora de esta palabra? Seguir esta receta, estos pasos. Primero, agarro cada uno de los caracteres, busco su valor en código ASCII. Una vez que encuentro el valor de código ASCII, lo paso a binario. Y una vez que lo paso a binario, completo el contenedor en 8 bits. Esto lo hago por cada uno de los caracteres que voy a representar. Y el resultado final es armar todos los numeritos en binario en ese contenedor de 8 bytes para cada carácter. ¿Está bien? Esta es la receta, que con otras palabras es lo mismo que decía el del apunte. Tomo la letra, el carácter, busco su valor de código ASCII, calculo el binario y después completo el contenedor. Eso lo hago para cada carácter y después voy armando carácter a carácter para poder armar la representación de ese número. Entonces, lo primero que hacemos, como cada uno de los caracteres, busco su valor en código ASCII. Yo acá usé las minúsculas. Voy a calcular el binario de cada uno de ellos por las divisiones sucesivas por la base. Agarro el número, divido por la base, hasta no poder seguir dividiendo. Lo hago para cada carácter. Y después voy a armar el número binario. ¿Cómo armo el número binario? Del último cociente hacia arriba. De esa manera voy a armar el número binario. Entonces me queda como respuesta este número. Si ustedes se fijan, no tenemos, el contenedor no está lleno. Voy a tener que llenarlo con ceros a la izquierda para que me queden los 8 bits de mi contenedor. ¿Con eso ya está? ¿Sí? No. ¿Qué me falta ahora? Vamos a resumirlo un poquito para limpiar un poco la pantalla. Me falta escribir el resultado. ¿Cómo escribo el resultado? Uno al lado del otro armando la palabra. Fíjense que tenemos, vamos a usar tenemos los 8 acá, los segundos 8. Estos espacios que nosotros agregamos ahí, no, me equivoqué. Estos espacios que nosotros agregamos es simplemente para poder guiarnos y no ponerlo todo junto y poder mirarlo y equivocarnos en el valor. Simplemente es para poder guiarnos y poder trabajar.
Y si ustedes se fijan, son 4 dígitos, son 4 caracteres por 8, tendrían que tener 32 dígitos binarios para poder representar y debería dar eso, ese resultado. ¿Se entiende cuál es el mecanismo? Es muy sencillo para pasar de números, de caracteres o de palabras a la representación interna en un contenedor de 8 bits. Si yo tengo la representación binaria y quiero saber qué dice, cuál es el valor en ese sentido. Muy bien, vamos a mostrar las divisiones. Las divisiones sucesivas por los valores de 2. Esas son las divisiones que yo necesito hacer para poder calcular el binario. Y lo hago por cada uno de los caracteres. ¿Sí? Creo que no me equivoqué. Desde el 106. No. Bueno. Igualmente calculo que esta tabla está con, estos valores están calculados con la tabla del libro. Pero lo importante es el mecanismo. Es el mecanismo, como nos decía Emiliano antes, siempre hagamos el desarrollo y el proceso a lo cual llegamos, porque por ahí nos equivocamos y es un error que venimos arrastrando por un cálculo, pues si la metodología está bien, puede llegar a pasar. ¿Está bien? Si yo me pongo el resultado y está mal, y yo no sé cómo llegaron a ese resultado, con lo cual podemos llegar a equivocarnos en una corrección. Pero siempre traten de escribir todo el desarrollo de la resolución. ¿Cómo hacemos el camino inverso? Ay, me fui. Perdón. ¿Cómo hacemos el camino inverso? ¿Hacemos polinomio de la base? No. No, porque estamos representando caracteres. ¿Está bien? Otra vez me fui. Pero no. Y yo iría a agrupar de a 8 y después pasarlo a decimal. Exactamente. Bueno, después verla. Exactamente eso hay que hacer. No lo puedo abrir ahora. Exactamente el camino inverso. Y de todo. Perdón, pero tilde. ¿Cómo hago el camino inverso? Tomo el valor en bit, lo agrupo de a 8, ¿está bien? Lo paso a hexadecimal, ahí sí aplico el polinomio de potencia a la base, pero a cada uno de los caracteres, ahí sí aplico el polinomio de potencia de la base, bien, pero para cada carácter, y me va a dar un número. Ese número lo busco en la tabla de código ASCII. ¿Sí? Ese sería el camino inverso para poder pasar de un número binario, una representación interna binaria de caracteres, a ver qué es lo que representa en un sistema que nosotros entendamos como es nuestro sistema alfabético. ¿Sí? Igualmente, esto en los videos está. Bueno, no me deja cargar eso. ¿Sí?
¿Alguna duda, alguna pregunta? Esta es una recetita, no hay problema por eso, es una receta que hay que seguir. Lo importante es que ustedes se den cuenta que es carácter a carácter. ¿Sí? Es carácter a carácter y no hay mucho más en este sentido. Mientras van pensando una duda, a ver si puedo levantar el otro archivo. Tampoco me deja. Por mi lado. Sí. Profe, sería volver del binario al decimal y ese número buscarlo en la tabla. Para volver, digamos. Exactamente eso. Buenísimo. Siempre divididos de a 8, ¿no? Porque definimos que los caracteres son 8 bits. Claro, un byte. Siempre trabajamos carácter a carácter. Un carácter independiente del otro. ¿Está bien? Para cada carácter hacemos ese proceso. Se me colgó esa presentación. Siguiendo con esta lógica, ya que sabemos representar caracteres, vamos a ver cómo representamos números. Esto que habíamos charlado recién, las definiciones que teníamos, lo que es un bit, 8 bits equivalen a un byte, ¿está bien? Un byte representa un carácter, en 8 bits representa un carácter, y si queremos verlo gráficamente, lo podemos representar de esta manera, como para verlo gráficamente, para poder imaginarnos estas cuestiones, que cada uno de estos cuadritos tiene un 0 o un 1. Es un espacio en el cual yo puedo imaginar que represento el carácter de esa manera. Si tengo una palabra, voy a tener tantos caracteres como tenga letras la palabra. Pero nosotros tenemos que ver cómo representamos. Y acá sacábamos que la cantidad de elementos que puedo llegar a representar, esto es lo que yo planteaba del análisis combinatorio, es la cantidad de elementos que puedo representar elevado a la cantidad de lugares. ¿Yo cuántos elementos puedo representar? Son 2, el 0 o el 1, y la cantidad de lugares que tengo para representar son 8. Entonces, de lo cual yo puedo representar hasta 256 símbolos en un contenedor de 8 bits.